me gustaría saber si hay algún tema que queráis tocar en concreto, para no dejárnoslo ahí en el tintero, tanto Fran como Luis. En cualquier Yo, caso, sí, dime. yo sobre todo me gustaría ir a cositas concretas, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que seguro que tienen en mente todos, que son fórmulas o fuentes de financiación para tu proyecto, ¿no? Perfecto, pues ¿qué podemos decir de ello? Donde yo Mira, tengo eh, podemos todos hacer, los- podemos hacer tipo el 1, 2, 3, si te parece 1, 1, Luis, ¿te parece? Vale. Venga, ¿Quién Venga. se lleva el premio? ¿El que falle o el que acierte? Dispara si quieres, empieza Luis, Venga, por Luis. contar o hacer un vale. pequeño repaso de las distintas fuentes de financiación que existen para un proyecto, que yo creo que eso a todos nos interesa. Sí. Venga, pues yo voy a empezar por la primera, ¿vale? Lo primero que dice todo el mundo es Family, Friends and Folks, que al final es que pidas dinero a tu entorno cercano, porque lo primero que te va a decir un fondo de inversión es si no has puesto tú el dinero ni tus allegados, no voy a ser yo quien me la juegue por ti. Entonces, la primera, Family, Friends, tu dinero propio, y el de Folks, tontos en español, que sean esos a los que tienes que convencer, ¿no? A tus amigos y conocidos. Efraín. Fantástico. Venga, yo voy a una herramienta o sí, un colectivo de entidades que muy poca gente, desgraciadamente, conoce, que son las sociedades de garantía recíproca. Sociedades de garantía recíproca. Para quien no lo sepa, son entidades que hay en todas las comunidades autónomas de nuestro maravilloso país, que nos ayudan. Básicamente lo que hacen, por intentar ser un poco, por visualizarlo, si nosotros tenemos una idea de negocio, un buen plan de empresa bien trabajada, pero una idea de negocio de verdad bien trabajada, y nadie nos da financiación, hemos tocado un montón de puertas, hemos tocado bancos, hemos tocado, yo qué sé, instrumentos públicos, etcétera, etcétera, y nadie nos da, si le presentamos eso a la sociedad de garantía recíproca, y si le gusta, va de la manita con nosotros al banco y le dice, oye chicos, ustedes le dan el préstamo a este hombre, que si este hombre no paga, yo respondo por él. ¿Vale? Es una opción maravillosa y no muchos emprendedores la conocen. Aquí en Madrid tenemos Aval Madrid, se llama, ¿vale? Y tenemos opciones, ¿vale? No todo es tan maravilloso como, o sea, no es todo tan bonito, lógicamente, después tienes que pagar una cuota, tienes que un tal, no sé qué, pero consigues financiación para poner en marcha tu proyecto, ¿vale? Siempre que sea un Te toca. proyecto sensato. Súper trabajado. Claro. Pero todo, yo siempre digo, es decir, si tú vas con yo siempre digo que si tu proyecto de verdad está trabajado, está bien currado, la financiación no es un problema. Hay muchas fuentes, como vamos a decir ahora, de financiación, hay muchas fuentes, pero siempre y cuando tu proyecto esté trabajado. Y además, si tú no eres capaz de hacerlo por ti mismo, tienes todas estas entidades que hemos dicho que te ayudan con asesoramiento, con formación y tal, a construir ese plan de empresa, que después con el que vas a los distintos sitios que vamos a decir para conseguir financiación. Bien, Luis, te toca. tenemos Family Friends and Fools y la Sociedad de Garantía Recíproca. Luis, siguiente. Vale, el siguiente, por orden de madurez, Business Angels o inversores ángel. La verdad es que no sé, como Business Angelicales, Angels llámalo angelicales. o OVAs es bastante común, y ya lo que son es personas físicas que a nivel profesional invierten pues porque les ha ido bien en a título personal, trabajan para empresas, pero ya lo hacen un poco más profesional. Son un poco más profesionales que las Family and Friends, pero no te piden tanto como los Venture Capitals, que sería otro, ya he dejado ahí otro en el radar, ¿no? Y esto sobre todo tiene una ventaja, y es que suelen invertir en proyectos en los que creen y en sectores en los que conocen, con lo cual, además del capital, suelen ayudarte mucho con temas de networking y de presentarte a potenciales clientes o, como decíamos, ¿no? Algunos agentes que te puedan interesar. Entonces, Business Angels y Venture Capital serían otro por ese orden, ¿no? Family, Friends and Folk, Business Angels, y ya más profesional, porque estos se dedican con un fondo de inversión a invertir en startups en diferentes fases, serían los Venture Capital, que es otra opción de financiación. Todos estos, desde Family a Business Angel a Venture Capital, tienen
como contra que te piden acciones de tu empresa, que es algo que no te piden otro tipo de financiación como el que ha comentado Efren, ¿no? Al final de Aval Madrid, ellos creen en ti, pagas una pequeña comisión, pero es como pedir un crédito a un banco, ¿no? El riesgo lo asumes tú y pagas una pequeña comisión, pero todas las acciones de la empresa son tuyas. En cambio, un fondo de inversión sí que invierte en tu startup a cambio de un pequeño porcentaje de la startup, esperando que crezcas y algún día poder vender y multiplicar el valor de sus acciones. Frente, toca. Plataformas de crowdfunding, ¿vale? De inversión colectiva. Estos son, hay numerosas plataformas, yo qué sé, desde Kickstarter, Lánzanos, está la de Crowdfunders. Founders, la de socios inversores, yo qué sé, hay muchas plataformas de crowdfunding. Básicamente el crowdfunding es, tú pones tu proyecto en una de estas plataformas, pides el dinero que necesitas y pones a cambio, qué das a cambio de ese dinero que le estás pidiendo a los inversores, a los microinversores que están en esa plataforma. En esa plataforma, al otro lado, hay un montón de pequeños inversores que ponen cuantías pequeñitas. Estamos hablando, lo habitual ronda los 1.000 euros, lo mínimo suele ser 500 y lo máximo 2.000. Son cantidades pequeñitas que ponen los inversores, entonces y entran, invierten a cambio de participaciones de tu empresa. Es decir, tú lo que estás dando son trocitos de tu compañía, trocitos pequeñitos, pero trocitos de tu compañía a esos microinversores. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos inversores, esos microinversores, se unen y consigues cantidades que pueden ser relevantes. Es decir, nosotros en nuestra plataforma creo que el ticket medio estamos en 200 y pico mil euros de inversión. Es decir, son muchos pequeñitos inversores, pero no son cantidades pequeñas las que te llevas al final. Es decir, puedes incluso conseguir cantidades importantes. Y ha habido proyectos que yo he visto en plataformas de 800.000 euros, 1 millón de euros que han conseguido de inversión. Es decir, no es tan pequeñito el dinero que te dan porque muchas veces la gente confunde lo que es el crowdfunding cultural, que ahí son nada, nano inversiones, con el crowdfunding empresarial, que ahí así son cantidades, bueno, pues digamos que están bien, ¿vale? ¿Tenemos más o se nos han Sí, agotado? hombre, Aparte de ir al banco directamente con El que una banco pistola, amigo, sería. con una pistola. y un pasamontaña. Pues, No, sí, claro, para que no te pille, porque si no, no puedes llevar el negocio para adelante. A ver, Luis, no, bromas aparte, justo el banco es otra opción. Hay muchos bancos, o sea, por ejemplo, Banco Sabadell o Banco Santander se están intentando posicionar. Estos sí que piden un crédito al uso en el que te piden un interés, ¿no? Por haberte dejado el dinero y sí que te suelen preguntar por el negocio, no lo dan a cualquiera. Entonces, ahí esa sería otra opción, los bancos de toda la vida. Y luego ayudas públicas, que ya hemos comentado algunas, pero está Enisa, está Neotec, está Cedeti. Cada una tiene sus particularidades, pero quedaos con eso, que hay ayudas públicas, que hemos comentado algunas, y que sobre todo si tu startup o tu empresa es de base tecnológica, es donde este tipo de ayudas, ¿no? Tienen bastante sentido aplicar, porque muchas de ellas son a fondo perdido, otras las tienes que devolver. Por ejemplo, en ISA, yo lo veo casi todos los emprendedores, cuando hacen una ampliación de capital de 100.000 euros, tú pides un ENISA que te ponen otros 100.000 por el otro lado, ¿no? Y entonces tienes un capital total de 200.000 que no empiezas a devolver hasta pasados 3 años con un interés residual, o sea, muy bajo, y es otra opción. Entonces, hay ayudas públicas, hay un montón, hay que ver cuál como emprendedor te interesa más y aplicar. Pero Neotec, Cedeti, Enisa son algunas de las más conocidas. ¿y la Pico, financiación alternativa? La financiación alternativa, ¿cómo la veis? Las empresas que te prestan dinero a un interés bastante más mira, alto que los hay bancos, una, pero que lo hacen con el fin de que luego te vayas al banco. O sea, para pasar un bache que a lo mejor el banco te tarda 4 meses en darte el préstamo y esto te lo daré en 4 días. vale. Bueno, si estás hablando de préstamos tipo Cofidis y este tipo de cosas, ¿a lo que te No, no, refieres? no, no, me refiero a empresas que se dedican a préstamos que hacen de 100.000 o de 20 millones de euros, Vale, que es hacen un que, mira, préstamo. hay una Sí. figura, no sé si es esa a la que te refieres, que es el crowd lending, ¿vale? Antes hablábamos de crowdfunding. Hay otro instrumento que está muy en boga ahora, bueno, está en etapa muy incipiente aquí en España, pero en los países anglosajones está súper desarrollado, que se llama crowd lending, que al final es algo similar a lo que hemos hablado de microinversores, pero en este caso son microprestamistas, es decir, son un montón de gente. Tú imagínate que yo necesito 50.000 euros para mi empresa.
Lo mismo el banco, el no sé qué, me pide 2.000 millones de cosas, tal, no sé qué. Hay plataformas, por ejemplo, de las que yo conozco, la que mejor funciona es la de socios inversores, que lo que se hacen es, se juntan un montón de gente y te presta a cada uno de ellos una cantidad pequeñita, pero entre todos suman la cantidad que tú necesitas, ¿vale? Los canales de análisis de riesgo de esas operaciones son mucho más laxos que los de un banco, ¿vale? Con lo cual, digamos que tienes más posibilidades de que te lo den. Y son préstamos, es decir, no entran en el equity, no entran en participación de tu empresa, o sea, es meramente un préstamo, solo que te da mucha gente que se junta para darte el préstamo a ti. Eso es un instrumento muy interesante, muy desarrollado en el mundo anglosajón, muy poco en España, pero que poco a poco está cogiendo cada vez más cuota de mercado. Muy interesante. Sí, bueno, yo me refería más al modelo de tú tienes una empresa, Dexter Global, por ejemplo, es una empresa que dedica a esto, cualquiera, me da igual. Y entonces, tú eres constructor, no vamos a ponernos ya el del emprendedor, pero para que veamos un poco lo que podría ser. Eres constructor y de repente necesitas 10 millones de euros porque aquello tienes que lanzarlo adelante y te dan los 10 millones de euros a un interés más elevado, pero además con la filosofía de que no te quedes con ellos toda la vida pagando el préstamo, de que eso es para salvar el bache y una vez que tú has salvado el bache, ya pedirás dinero donde te dé la gana. O sea, que me refiero a esa otra vía de financiación que evidentemente para un emprendedor que está empezando que necesita 10.000 euros no es, pero para uno que necesite a lo mejor más, se lo puede plantear, no lo sé. Bueno, más formas de financiación. ¿Tenemos alguna más o lo dejamos ahí? Sí, yo, bueno, por mencionar rápidamente otra que muy poca gente conoce y es buenísima, a mí me parece buenísima, que son los microcréditos sociales. Microbank, para quien no lo sepa, tiene unos microcréditos espectaculares, son De, tre- sociales. Esto de 3.000 ¿Perdón? euros. De 3.000 No, euros. no, 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 no. Hasta 50.000 euros sin aval ni garantía. Hasta 50.000 euros sin aval ni garantía. Es decir, esto está pensado para la gente que no puede ir a un banco y que le den, es decir, que no tienes una propiedad, que no tienes nada con que avalar un proyecto bueno que tú tienes, tú dices, oye, si es que mi proyecto es bueno, si es que, pues, aquí está muy bien, pero nadie, vas tocando todas las puertas, como en los bancos, en la mayor parte de los sitios, pues te piden avales, te piden garantías, te piden no sé qué, no sé cuánto, y tú no tienes nada, nadie puede firmar por ti y tú no tienes ninguna propiedad con la que dar ese préstamo, el único aval que te piden, el único aval entre comillas, porque no es un aval, la única garantía que te piden es que tengas un plan de empresa validado por una institución homologada con ellos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una entidad que mencioné anteriormente, la Fundación INCIDE, no confundir con INCIBE, y sobre todo con mis S, con mis SEO, pero la Fundación INCIDE, por ejemplo, una de las entidades que si tú vas a Microbank, al CaixaBank, al Microbank de Caixa, y vas con tu plan de empresa avalado, firmado por la Fundación INCIDE, diciendo que tu plan de verdad es viable, ¿vale? Y tú vas ahí, sin aval ni garantía, te dan hasta 50.000 euros, que encima, si tú no puedes devolverlo, murió el préstamo si no has hecho nada delictivo. Es decir, si has cogido los 50.000 euros y te has comprado un Mercedes, pues lógicamente pues van a por ti. Exactamente. Pero si no has hecho nada delictivo, si no has hecho trampa, se pierde ese dinero y ya está, no te persiguen hasta el infinito y más allá como un banco. Ujú. Y esa la mayor parte de la gente no conoce y es una herramienta increíble y maravillosa. Y solamente es con que una de estas entidades homologadas vaya con tu plan de negocio visado por una de esas entidades. Obviamente, para gente que no tiene posibilidades, que no tiene propiedades, que están en esa situación. ¿Vale? Sí, otra cosa que quería comentar, y es que, bueno, este webinar se va a poder luego, lo van a poder luego ver en la web de ICADE, Asociación Profesional. Les vamos a poner, en un momento vamos a poner ahí en el chat la web para que puedan acceder a ella. Me gustaría tocar otro tema, y es la formación de la que ya hemos hablado. Hay gente que piensa que tiene que hacer 27 másters para formarse perfectamente. Y hay gente que lo que tiene que hacer es hacer microcursos, de estos que te da Google, que te da el Club del Emprendimiento, que son totalmente gratuitos. ¿Vosotros por qué apostáis? Porque, bueno, en tu caso, Luis, tú, por un lado,
estás con temas de máster o similares, pero también hay que ver la otra opción. Vamos a empezar con Luis. Yo la formación siempre la recomiendo, como decía, hay formación más reglada, de más tiempo, más duración, MBA o incluso ahora empiezan a salir bastantes másters y grados en emprendimiento. Nosotros, en comillas, por mencionar justo el que yo soy coordinador, nosotros hemos lanzado un diploma en emprendimiento y venture capital, ¿vale? Para que alumnos se formen en este ámbito, los que lo consideren. Como decía, y por no hablar solo de universidades, también puedes ir a bootcamps un poco más cortitos, ¿no? Donde ya te formas en una cosa concreta, pues quiero aprender a programar en un lenguaje concreto o cosas muy específicas, quiero aprender de administración y finanzas. Creo que esa es otra opción. Y luego ya te podrías ir a programas de incubación donde al final también recibes formación o, bueno, pues en lo que estamos también, Efren y yo, ¿no? Intentando ayudar a esos emprendedores que quieren dar el salto y no se atreven o le faltan ciertas cosas, pues no hay que irse a estudiar un máster al MIT, hay muchas cosas antes y ahí hay un montón de agentes que ofrecen de manera desencarecida, o incluso pues a través de otros players, esa formación. Sí, bueno, antes que nada comentaros que el webinar va a estar en icadeformación.com. Ahora lo pondremos en el chat por si queréis verlo, sobre todo si buscáis algún dato de eso. Más que nada, por ejemplo, por el tema de la financiación que se está hablando, que bueno, que podéis querer profundizar un poco más. Recordad, icadeformación, no, icadeasociación.com, repito, icadeasociación.com. Es que no En el me, chat. no me deja Déjame. copiarlo. Ya lo han puesto por el chat, ya lo Aquí han puesto está, por el chat. perfecto. Lo ha puesto Chema. Muchísimas gracias, Chema. Siempre ahí al quite. Efraín, tu turno. Fundamental. Formación. Siempre, 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 siempre formarse. Hay 200 posibilidades de formación, hay formación adaptada a todo el mundo, en horarios, en temáticas, en formatos, en todo. Hay muchísima, muchísima formación. Yo siempre digo que hay dos elementos básicos para un emprendedor, que es formarse y asesorarse. Asesorar, ser mentores, formadores, asesores, para cubrir todas esas áreas que decimos al principio en las que no somos buenos. Pues no, yo soy buenísimo haciendo, yo qué sé, marketing, pero no tengo ni idea de finanzas, ni tengo idea de recursos humanos y tal. Para eso es formarse, pero formarse, ojo, aquí hay un elemento muy interesante que yo también siempre, siempre incido en él. No se trata de que tú sepas muchísimo, de que tú seas un experto en todas las áreas, porque eso es imposible. Eso no lo vas a conseguir nunca. Nunca. Pero sí, por lo menos tener el conocimiento básico para que cuando tengas que tratar con tu trabajador o tu socio en ese área, por lo menos tengas elementos en los que poder discernir si las decisiones que se están tomando, por lo menos tener una idea de si van por el buen camino o no. ¿Vale? Entonces, formación siempre, siempre. Asesoramiento, es decir, que te asesoren y te mentoricen siempre. Para mí son dos elementos básicos, dos patas fundamentales para tener éxito en tu emprendimiento. Eh, a ver, estamos casi finalizando, pero me gustaría que me dijeseis, vamos a empezar con las características del emprendedor que triunfa y luego vamos a ir a las del que fracasa. Luis, ¿cuáles serían las características de este emprendedor que triunfa? ¿Qué suele tener? Que no es, esto no son matemáticas, no son dos y dos cuatro, pero bueno, hay cosas que coinciden. ¿Qué suele tener el emprendedor que triunfa? Pues te diría, en primer lugar, resiliencia, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, esto es una montaña rusa y yo creo que hay días que te crees que eres el rey del mundo y otras que, bueno, pues te sientes, ¿no? Tienes el síndrome del impostor que comentaba Efren. Entonces, la constancia, que creo que está muy relacionada, es otro adjetivo que va en relación a la perseverancia, constancia, resiliencia. Creo que sin duda tiene que ser una porque, y esto lo veo mucho y vuelvo a hablar de experiencias, ¿no? Cuando tienes esa idea, estás en el hype, ¿no? En ese momento de arriba de la montaña rusa, que a todo el mundo le gusta, pero la realidad son luego, pues, el tener que ponerlo en marcha, ¿no? Y eso es lo difícil. A mucha gente le gusta esa primera fase, no a tantos le gusta esas siguientes. Por eso muchos proyectos directamente mueren, no porque la idea no sea buena, sino porque la gente no está dispuesta a tomar el riesgo y a dedicarle tiempo al proyecto. Entonces, una sería la resiliencia. Y otro, fíjate, te diría la curiosidad. Yo creo que es algo fundamental en un emprendedor, ser curioso, tener ganas de aprender, formarte de todo, porque si no, como hemos dicho, es complicado. Como tengas que empezar a contratar a todo lo que no sabes tú, te va a costar mucho. Entonces, ser curioso, aprender, ir a eventos, creo que está relacionado también con el networking.
Creo que esa sería la segunda, ¿no? Curiosidad y resiliencia serían las dos cualidades que yo creo que todo emprendedor debería tener. Bueno, pues otras dos, Efraín, pero tienen que ser diferentes, si no, no vale copiar, ¿eh? Sí, 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 es que aquí me lo pones difícil porque hemos mencionado yo creo que un buen número de ellas. Mira, por cambiar. Yo mucha gente dice que no poner en común tu idea con la gente, ¿no? Y yo soy de los que opino todo lo contrario. Es decir, tampoco se trata de ir poniendo tu idea, de contársela a tus futuros competidores, ¿no? Tampoco se trata de eso. Los que te pueden fusilar y encima tienen más recursos que tú y tal. Pero, mira, una de las cosas que yo siempre hago, que yo siempre aconsejo hacer, o bueno, siempre o siempre que puedo, cuando yo tengo un nuevo proyecto, lo que hago es coger, reúno a mis amigos, con la excusita de invitarles una cervecita, un asaderito, una barbacoa, y les junto, y les cuento mi nueva idea. Y entonces me empiezan a dar un montonazo, de verdad, es una cosa increíble la cantidad de ideas, porque claro, ellos están absolutamente vírgenes en esa idea, no vienen con ningún concepto, no vienen con ninguna idea. Además son gente de distintos ámbitos, pues uno es un ingeniero, el otro, pues yo qué sé, es camarero, el otro audiovisual, yo qué sé, cada uno de su padre y de su madre, ¿vale? Entonces te dan, de verdad, cuando les cuentas, te dan una cantidad de ideas. Me acuerdo la primera vez que lo hice, ahora ya aprendí y ahora lo grabo. Pero la primera vez que lo hice, te lo juro, no, es verídico, ¿eh? Lo grabo, porque la primera vez que lo hice apuntaba y no me daba tiempo a apuntar, porque además, claro, aquí hay un elemento interesante, hay un elemento a tener en cuenta en esta operativa, y es que a más cervecitas bebidas, más ideas se generan. Entonces Efectivamente. llegaba un momento que no para, o sea, que ya no me daba de apuntar. Y yo, esperen. Por eso decidí tomar la decisión de lo voy a grabar porque si no me pierdo aquí un montón de ideas, ¿no? Entonces, como concepto, lo de no guardarte tu idea para ti, de no, es que no quiero que nadie se entere. Todo lo contrario, obviamente acotado, se lo vas a contar a tus competidores, al entorno de tus competidores para que se enteren, pero sí que compartirlo te abre un montón la mente, porque además los emprendedores y aquí viene el segundo error de los emprendedores que me pedías, lo que yo llamo el engaño el autoengaño del emprendedor, ¿no? Nos salimos de la realidad, estamos tan enamorados de nuestra idea, de nuestro proyecto, que nos salimos de la realidad. Nos salimos de la realidad, o sea, nos construimos una realidad paralela en la que, por supuesto, todo funciona, todo es maravilloso y todo es acorde a lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, nos tenemos que salir de ahí. Súper importante que valides esa idea de negocio con el mercado, no contigo mismo. Otra de las razones por las que yo, la primera torta que me metí en mi historia de emprendedor fue, entre otras cosas, porque yo decidí lo que le iba a gustar a mis clientes. Claro. Y tus clientes Durante no te un van año y a... medio estuve desarrollando lo que yo decidía que les gustaba a mis clientes, mis futuros Y, clientes. y no estaban de acuerdo contigo, que hay que fastidiarse, que eso ya es mala leche. Pero qué tíos tan negados, o sea, que no tenían ni idea esos tíos, no ¿Sabes? tenían ni idea. Sí, sí, efectivamente. Bueno, antes de despedirnos, bueno, hemos hablado ya del, del emprendedor de éxito, el de fracaso. Me gustaría, pues, entre otras cosas, bueno, recordar que si tienes una idea de negocio en ciberseguridad, tu proyecto necesita ciberseguridad y para eso está INCIBE para ayudarte a emprender. O sea que hay otra serie de talleres de emprendimiento. Por cierto, que también, como continuación de este webinar, quería recordaros que va a haber otros dos con ICADE Asociación Profesional. Uno sobre personas que están en pleno proceso de emprendimiento, todo esto que hemos estado viendo, y también otro sobre personas que ya ese primer paso del proceso lo han pasado y han tenido éxito. Que para eso, por supuesto, hace falta trabajar mucho y muy duro. Aquí tenéis algunas de las organizaciones que están colaborando con nosotros para hacer posible este webinar, que sin ellas no sería posible. O sea que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, si queréis más información, Incide Emprende. Y podéis escribir, por supuesto, a proyectos@elclubdelemprendimiento.com y también, faltaría más, podéis visitar la web del Club del Emprendimiento, donde vais a encontrar un montón de información para que podáis desarrollar vuestros proyectos, porque ya sabéis que mejor con ayuda que sin ayuda. Este es el programa de impulso a la industria de ciberseguridad nacional de Incide Emprende. Y bueno, pues hasta aquí prácticamente hemos llegado. Una reflexión final
porque seguramente que queréis que os haya preguntado algo que no os he preguntado. Así que tenéis un minuto, Luis, y un minuto, Efrén, para finalizar. Genial, pues yo un poco viendo también las preguntas del chat, entiendo y deduzco que la audiencia está en ese paso de lanzarse, ¿no? Alguna compartió su idea, pero que la gran mayoría estarán en ese punto de plantearse si me lanzo o no. Y yo aquí decir que a veces no todo es blanco o negro y yo soy muy pro side project, que se dice en inglés y en español, sería empezar con un proyecto en paralelo, ¿no? Tú tienes tu trabajo y no hay que dejarlo todo el día uno y puedes validar ciertos hitos. Nosotros, por ejemplo, con Elevatorfy, que no hemos entrado mucho en detalle, pero hasta que no teníamos ya 4 universidades no dejamos de estar full time, ¿no? Y estos a tiempo completo, no nos pasamos a estar a tiempo completo. Entonces, Claro. creo que en algún momento sí que hay que ser valiente y irse con todo al proyecto, pero que entre la piscina vacía y la piscina llena hay algo que es llenarlo un poquito y esto se puede hacer de manera, pues trabajando los findes, por las tardes, cuando terminas de trabajar, es sacrificado. Yo creo que todo emprendedor tiene que tener esa capacidad de sacrificio, pero animaros a que os lancéis, a que validéis, que hoy en día no hay que tener una aplicación móvil, o sea que hay muchas herramientas no code que nos permiten desarrollar soluciones de este tipo sin saber programar y sobre todo que probéis, que lo peor que os llevaréis será un aprendizaje y yo creo que eso es lo más importante. Efrén, tu turno. Yo para concluir simplemente animarles a que aprovechen, les decía al principio, estamos en el mejor momento para emprender, en el mejor momento. Nunca jamás ha habido tantos recursos, herramientas e iniciativas de apoyo al emprendedor. Aprovechenlo, de verdad, que cuando se ponen a indagar, cuando se pongan a indagar, verán una cantidad tremenda de apoyo, de ayuda, que seguro que debería haber más, segurísimo, pero las hay muchísimas, con lo cual anímense a indagar en ellas, a buscarlas y a aprovecharlas. Luis Fernández, coordinador de la asignatura de emprendimiento de comillas y fundador de Elevatorfy, y Efrén Miranda, presidente del Club del Emprendimiento. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a Chema de la Torre, que ha estado ahí en la sombra, pendiente absolutamente de todo lo que pasaba y avisándome que esto hay que hacerlo así, Juanma, que esto hay que hacerlo así. Chema, muchísimas gracias porque esa ayuda es fundamental para que entre todos consigamos que esto resulte algo. Ahí está Chema, ahora podemos verle y vamos a enseñarle a ver dónde tenemos a ver si te podemos ver. No encuentro la pestaña. Bueno, date por visto, Chema, ahí está, ahí está. En cualquier caso, muchísimas gracias y creo que esto es una iniciativa que, bueno, vamos a repetir, de hecho, con el tema de los emprendedores que están en el proceso y luego los emprendedores de éxito a través de ICADE, Asociación Profesional. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a los que habéis estado ahí al otro lado pendientes de lo que decían estos dos monstruos, no lo digo porque sean feos ni mucho menos, estos Que dos también, monstruos que del también. emprendimiento que además estas cosas hay veces que se dicen que el que sabe sabe y el que no se dedica a enseñarlas. Bueno, pues hoy nos las han enseñado dos personas que no solo saben, sino que las hacen. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta siempre. Muchas gracias Muchas a todos gracias. los que os habéis unido Muchas gracias a todos. por vuestro tiempo. Gracias.